Empieza una nueva era en el Milan. Sergio Conceição es un nuevo entrenador y en este video vamos a hablar de quién es, cómo juegan sus equipos, qué ha hecho este buen hombre y cómo puede jugar su Milan, así que vamos a verlo. Han sido días muy complicados en el Milan, es una temporada bastante mala y apenas estamos a la mitad, pero esperemos que a partir de aquí con Sergio Conceição, mejor conocido como Sexo Consensuado, todo mejore. Por eso en este video vamos a repasar absolutamente todo, su trayectoria como jugador y entrenador, analizaremos lo que ha hecho en el Porto, que es su mejor etapa como entrenador, los jugadores que ha sacado, por ejemplo a Vitinha lo debuta él, a Diogo Costa, hace que Militao se vaya al Madrid, hace que Luis Díaz se vaya al Liverpool. Tiene un currículum espectacular, sobre todo en Portugal, y hoy vamos a hablar de todo eso. También sus polémicas, que ha tenido varias, la última peleándose con Mikel Arteta en Champions League. Y para finalizar hablaremos del Milan en el que llega y que se va a encontrar de jugadores y cómo podrías jugar su Milan, que tiene su próximo partido el viernes. Así que empecemos con quién es Sergio Conceição. Portugués de 50 años de una ciudad llamada Coimbra y empezó jugando en la cantera del equipo de su ciudad, el Académico Coimbra. Hijo de un albañil y de una ama de casa, una familia bastante humilde y que tiene 8 hermanos, el bueno de Sergio Conceição, que era aficionado del Sporting Club de Portugal, cosa que después cambió cuando se empezó a jugar en la cantera del Porto, que fue su segundo equipo y donde llegó como profesional. Pero con muchas tragedias por el camino, cuando tenía 16 años su papá falleció y 2 años después su mamá también falleció, que ya tenía problemas de salud y de hecho estuvo en silla de ruedas bastante tiempo. Además también perdió a uno de sus hermanos. Todo esto mientras era adolescente, etapa que él define como el peor momento de su vida y que pensó dejarlo absolutamente todo, pero aún así el tipo resolvió y siguió adelante, así que un ejemplo a seguir desde ahí. Ya como jugador se fue formando en la cantera del Porto, como digo, ahí es donde llega y fue un extremo, pudo jugar en ambas bandas y también fungió como centrocampista. Ya en el Porto tiene varias sesiones dentro del fútbol portugués en equipos como Peñafiel, no el Refresco, en el Lega FC y en el Felgueiras, hasta que llega su mejor momento en 1998 cuando se va a la Lazio, que era la Serie A en los 90, es como ahora mismo era la Premier League, era el mejor momento de esa liga. Pagan 10 millones por él, que en su momento fue bastante, y luego el Parma paga 17 millones, que también era un montón de dinero, y se fue al Parma contra su voluntad. Después se fue al Inter de Milán para luego volver a la Lazio y aplicar el camino inverso, porque va al Inter, vuelve a la Lazio, vuelve al Porto y ya de ahí tiene etapas bastante raras. En 2004 se va al Standard de Lieja en Bélgica y después de ahí al Al-Qadsiya de Kuwait y por último en el 2006 se va al PAOK de Grecia. Se retira ahí en 2010 y justo ahí empieza a ser entrenador. Así que como futbolista debuta en 1993 y se retira en 2010, una amplia carrera y bastante buena que le dio varios títulos. Con el Porto consigue 3 ligas, una Supercopa y una Copa. Y con la Lazio una Serie A, 2 Copas Italia y una Supercopa italiana. Además de una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Ahí fue donde le fue mejor, finales de los 90 en la Lazio. Eso es lo que hizo en clubes. En selecciones también le fue bastante bien, jugando más de 50 partidos con la selección portuguesa, marcando 12 goles. Su mejor momento en aquella Eurocopa de 2000 cuando le marca 3 goles a Alemania. Y llegando a jugar un mundial que fue el de 2002. Ya como entrenador empezó en 2010, el mismo año que se retira, y empezó como asistente en el Standard de Lieja en Bélgica, el equipo que ya había jugado. Ahí estuvo una temporada y en enero de 2012 le llega la primera oportunidad como entrenador primero de algún equipo. Y este fue el Sporting Clube Oanense, un equipo de Portugal que venía de ser 11º antes de Conceição y los dejó octavos en media tabla tranquilitos. Ahí estuvo nada más un año y en abril de 2013 se va a Académica de Coimbra, el club de su ciudad, no con el que llegó a ser profesional, pero sí el primer club de su vida. Ahí estuvo la temporada 13-14 e hizo literalmente lo mismo. Antes de Conceição habían quedado 11º, con Conceição quedaron octavos, media tabla. Pero se notó cuando se fue, porque 2 temporadas después de que Conceição ya no estaba, ellos descendieron. Aquí ya da un salto importante dentro del fútbol portugués, porque en la 14-15 la juega con el Sporting Club de Braga, que no es uno de los 3 grandes en Portugal, pero es el siguiente nivel. Y hace una temporada buenísima, porque los deja cuartos clasificados a Europa League en una temporada pasada que venían de ser novenos de media tabla a clasificar justo detrás de los 3 grandes. Y aquí ya empezamos con algunos problemas de Conceição, que como jugador solo tuvo un altercado que yo pude encontrar, que fue en su etapa del Standard de Lieja. En 2009 lo sancionaron 4 meses porque le lanzó una camiseta a la cara de un árbitro y pues lo sancionaron un montón de meses. Cositas de Conceição que ya veremos que es algo que se repite durante todo el video. Y es que volviendo a su etapa de Sporting de Braga, lo despidieron por supuestamente amenazar a su propio presidente. Tuve que investigar un montón de notas en periódicos de Portugal para contarles esto. Atención. El 31 de mayo de 2015 juega en la final de la Copa contra el Porto. Ese año, en 2015, el 31 de mayo juega en la final de la Copa contra el Sporting Club de Portugal, una final que la pierden ellos, se queda para el Sporting. El tema es que el Braga iba ganando 2-0, pero se quedó con uno menos gran parte del partido. Le remontan ese partido y Conceição estaba muy enojado porque su presidente dio un mensaje a los aficionados que no le gustó nada, porque dijo lo siguiente: la mayor parte de las veces la sorpresa es fruto de la incompetencia, es decir, medio tirándole en directa
hasta que fue problema del entrenador. Después aquí vienen los rumores de que lo había insultado y amenazado Conceição al presidente del Sporting Clube de Braga, pero el propio Conceição después declaró que tiene la conciencia tranquila y que alega que la versión de los hechos aportada por el Braga era retorcida y falsa. El Sporting dice que amenazó a su presidente y él dice que ellos mienten. Obviamente no continuaron en esa relación y Conceição se fue del Sporting Clube de Braga, dejándolos eso sí, cuartos en liga y subcampeones de copa. Un año después, en la 15-16, tiene su nuevo trabajo en el Vitória de Guimarães, equipo de tabla media alta de Portugal, pero que los dejó décimos en liga, su peor temporada hasta el momento como primer entrenador, quedándose a 18 puntos del cuarto lugar y por esa temporada pues se fue. Así que hasta 2016 tenía 4 experiencias en 4 equipos de la liga portuguesa, 3 muy buenas, una bastante mala, pero que habían estado simplemente en todas un año. Y en diciembre de 2016 le llega su primer reto como primer entrenador fuera de Portugal, se va al Nantes de la Ligue 1 en Francia. Cuando Conceição llega al Nantes, estos estaban penúltimos en puestos de descenso y los acabó dejando en séptimo lugar. Hizo una campaña épica con el Nantes. De hecho, si cuentas desde que llegó hasta que acabó la temporada, el Nantes es el quinto mejor equipo en cuestión de puntos, y de hecho Conceição entró en la historia del Nantes, siendo el segundo con mejor porcentaje de victorias en toda la historia del Nantes. Es un tipo que estuvo apenas unos meses, de diciembre hasta que acabó la temporada. Y mientras estaba allá en el Nantes, el Leicester City acababa de rescindir el contrato de Ranieri y le buscaron. Y mientras estaba en el Nantes, rechazó al Leicester City que acababa de despedir a Ranieri. Es decir, un Leicester City que venía a ser campeón fue rechazado por Conceição para quedarse en el Nantes. Rechazó al Leicester City, pero no pudo rechazar al Porto, que le hizo una oferta irrechazable, y a pesar de que acababa de renovar con el Nantes, se fue del Nantes de Francia de regreso a Portugal al club que lo hizo profesional, al Porto, porque ellos acababan de soltar a Nuno Espíritu Santo a los Wolves. Y el resto es historia. Encontró su lugar en el mundo, donde se quedó en el Porto por 7 años ganando 11 títulos. Llegó en junio de 2017, desde entonces ha jugado 366 partidos, ganando 265, empatando 48 y perdiendo solo 55. Su primera temporada, de 17-18, queda campeón, solo perdiendo 2 partidos de 34. La siguiente temporada, 18-19, queda subcampeón, a 2 puntos del campeón que fue el Benfica. Pero ese año gana la Supercopa de Portugal, entonces tampoco se va en blanco. Una temporada después, de 19-20, vuelve a ser campeón y solo pierde 4 partidos ese año. Y además le agrega que es campeón de Copa. La siguiente temporada, la 20-21, no gana la Liga, queda segundo detrás del Sporting Clube de Portugal de Amorim, Dios lo tenga en su gloria, pero vuelve a ganar la Supercopa de Portugal, así que de momento 0 años en blanco. La siguiente temporada, 21-22, es histórica porque es campeón con 91 puntos, el récord máximo en la historia de la Liga portuguesa. Y además, campeón de Copa. Ahora nos vamos a la temporada 22-23. Queda segundo, pierde la Liga contra el Benfica, pero de nuevo gana la Supercopa y la Copa. Hasta que nos vamos a la 23-24, la temporada pasada, que fue la última de Conceição en este equipo, donde quedó tercero, su peor temporada en Liga hasta el momento, pero gana la Supercopa y también la Copa. En total, en 7 años, 11 títulos, 3 ligas, 4 copas, una Copa de la Liga y 3 Supercopas. Esto a nivel nacional, donde compitió por títulos todos los años y no tuvo ni una temporada sin tocar un trofeo. Hablando del ámbito nacional en Portugal, si te vas a lo internacional, obviamente el Porto no compite por Europa League, menos por Champions, pero sí compite muy bien casi siempre. En sus 7 temporadas está 2 veces en Europa League, en la 21-22 que se queda en octavos de final y en la 19-20 que se queda en 16avos. Pero en Champions League, casi todas las temporadas que jugó lo hizo bastante bien, llegando lejos. No en la primera temporada, la 19-20 se queda en la previa de Champions League, ni siquiera clasifica a la primera fase porque se queda en contra del Krasnodar en previa de Champions. En la 2021 lo elimina el Chelsea de Mason Mount en cuartos de final, un Chelsea que acaba siendo campeón. Un año después, en la 21-22, cae en un grupo con Liverpool, Atlético de Madrid y Milan, y aún así queda tercero de ese grupo por encima del Milan, que ahora va a ser su entrenador. Cae a Europa League y es eliminado por el Olympique de Lyon en octavos. En la 22-23 se encuentra al Inter de Milán en octavos de final y apenas lo puede vencer 1-0, un Inter que acabaría llegando a la final contra el City y la perdería. Y la temporada pasada que estuvo en Champions, el Arsenal lo elimina en octavos de final, pero en penales. Y quien se acuerda de esa eliminatoria, el Porto estuvo en muchas ocasiones a esto de eliminar al Arsenal, que en la siguiente ronda se encontraría con el Bayern y ahí ya caería. El punto es que siempre compite muy bien en Champions y cuando lo eliminan equipos muy superiores y que acaban llegando muy lejos. Es un equipo que tiene mucho carácter, que es heredado de su entrenador, del que siempre se han hecho virales videos en donde le está cagando a los jugadores de una forma que les grita, que los encara, que los insulta, y que es ese tipo de entrenador que es muy gritón y muy enojón. De hecho, cuando el Arsenal los elimina, él se peleó con Arteta declarando lo siguiente: Arteta se giró hacia nuestro banquillo y en español insultó a mi familia. Le dije que no lo hiciera porque la persona que insultó ya no está más con nosotros, refiriéndose a su madre. Y luego añade una frase que a mí me encanta: le diría que se preocupe sobre entrenar a su equipo porque tiene muchísima más calidad para jugar como juega. En ese mismo partido también se enojó con Havertz
Busquets porque ambos empujaron. Y a ver, yo tengo una teoría de por qué se enojó con Arteta. Mi esquizofrenia me dice que Arteta se giró al banquillo y al aire gritó hijo de, una expresión muy española que sabes que no estás insultando directamente a la mamá del otro. Pero Conceição, como no entiende esa expresión, creo que se lo tomó muy personal y que de verdad pensaba que estaba insultando a su madre. Pero bueno, eso pues se puede entender que se enojara. Lo que no se puede entender fue en marzo de este año cuando literalmente le metieron una denuncia. Él estaba en España en un torneo infantil. En ese torneo la final fue Sevilla-Porto. Él estaba ahí en la grada. Acaba el partido y se va a insultar al árbitro. Y esto acabó en una denuncia. ¿Cómo? Pues porque en el mismo partido estaba un alcalde. Y este alcalde relata que se metió en la pelea entre Conceição y los árbitros y que esto se traspasó a los vestuarios y que se puso el tema muy feo. Diciendo que hasta lo empujaron, lo arañaron el cuello y trataron de resistirse empujándolos hasta que llegó la autoridad, incluida la Guardia Civil y la policía. Y este alcalde le puso una denuncia a Conceição por el comportamiento contra la ley y también por amenazas de... todo esto de forma supuesta. También es un tipo que se ve que le gusta el humor. Hay un video muy viral que le está fumando un puro del tamaño de mi cabeza mientras está bailando como así. Un tipo que se ve que disfruta la vida. Pero pasemos a los jugadores que Sergio Conceição debutó con el Porto porque son bastantes, incluidos su hijo Francisco Conceição, el chiquito, el enano de la Juve. Debutó en febrero de 2021 y ha sido importante, y no solo es que juegue porque es el hijo del dueño, en este caso el entrenador, es porque es un jugador bastante bueno. E irónicamente va a debutar Francisco Conceição, el entrenador del Milan, este viernes en Supercopa de Italia contra la Juve de su hijo. Otro que debutó con Conceição también es Fabio Vieira, que estaba en el Arsenal pero ahora lo regresaron al Porto. Centrocampista ofensivo bastante bueno que debutó en 2020. El más conocido, Vitinha, canterano del Porto, que también debutó con Conceição. Ahora en el Paris Saint-Germain, un jugadorazo de los mejores del mundo en su posición para mí. Otro que está haciendo también buenos minutos en el Porto, João Mario, canterano, que es lateral derecho. Y uno del que se va a hablar mucho los próximos años y que hay que tener vigilado, Diogo Costa, el portero, que también lo debutó de la cantera. Y esto estoy hablando de jugadores de la cantera. Ahora hablemos de otros jugadores, porque es un tipo clave en la historia del Porto en cuestión de ventas. De las 3 ventas más caras de la historia del Porto, las 3 son con Conceição. Luego te vas al top 10 de las ventas más caras y 5 son con Conceição. Y de las 15 más caras, 7 son con Conceição. En toda su etapa en el Porto, de 2017 hasta 2023, unos jugadores que llegaron y que se fueron por muchos millones son los siguientes. Otavio, que ya estaba cuando llegó y lo venden al Al Nassr por 60 millones de euros. Luchito Díaz, desde Colombia, lo traen por 7 millones y lo venden al Liverpool por 52. Eder Militao lo traen desde Brasil por 7 millones y lo mandan al Madrid por 50. Vitinha, de la cantera al Paris Saint-Germain por 42. Fabio Vieira, otro canterano, al Arsenal por 40. Evanilson, desde Brasil por 12, se va al Bournemouth por 40 millones. Ricardo Pereira, desde Portugal, lo compran por 1 millón y lo venden al Leicester City por 22. Diogo Dalot, que es canterano y lo vendieron a United por 22. Felipe, que lo traen desde Brasil por 6 y lo venden al Atleti por 20. Danilo Pereira lo fichan desde Marítimo por 4 millones y al PSG se lo venden por 16. Y uno que yo le tengo mucho cariño aunque no funcionó muy bien. Alex Telles desde Galatasaray por 7 millones, al United por 14. Y es que todo esto es clave para entender por qué llega al Milan. Si tú ves la lista de equipos en el mundo que han ganado más dinero desde que Conceição llegó al Porto, el mismo Porto está en sexto lugar. 271 millones.52 de beneficio. En ese periodo el Porto gastó 324 millones pero ganó 595 en cuestión de fichajes. Toda esta información de Transfer Market, hay muchas variables que no se cuentan, pero es el parámetro que yo tengo para encontrar esto. El top 5 lo forman Benfica, Ajax, Salzburgo, Lille y Sporting. Y es una parte muy importante para entender por qué están en Milan, porque este tipo es un potenciador. Todo esto si le das materia prima, si no le das nada no va a potenciar nada porque no hay. El club, en este caso Porto y ahora Milan, es el principal de darle material, que él lo potencie y luego lo puedas vender caro, que esa es la idea de este Milan, nos guste o no. A mí no me gusta, pero las cosas son así. El detalle es que es un tipo representado por Méndez. El Porto es un club donde Méndez está muy involucrado, también los Wolves, Benfica, Valencia, etcétera. Pero ahora mismo casi todos los clubes del mundo y grandes partes de los jugadores están involucrados con Jorge Méndez, el superagente, que de hecho estuvo moviendo bastante a Conceição porque desde que se fue del Porto la temporada pasada por temas de que no se entendía muy bien con la nueva propiedad, sobre todo porque tuvieron elecciones en el Porto y el nuevo presidente no quería Conceição, pero desde entonces, desde que ya no tiene trabajo, sonó para el Barça, para el Paris Saint-Germain, para el Nantes, para que
que vuelva para la Lazio. Al final no le encontraron ningún club hasta ahora que llega al Milan. Pero ¿cómo va a jugar? Ahora pasemos a esta parte un poco más interesante para la afición del Milan. Hay que centrarse que Conceição se basa en un 4-4-2 prácticamente en todos los partidos, que también se puede mover un 4-2-3-1. Y para mí en su juego tiene tres aspectos clave: el orden defensivo, la presión alta, que también tiene que ser muy intensa, y por último el juego vertical cuando tienes la pelota. Se adapta mucho a lo que tiene y a lo que pide cada partido, pero siempre basándose en estas tres ideas. Para identificarlo con otros perfiles de entrenadores es más Mourinho que Guardiola, pero no es un tipo que entregue la pelota y ya. Es más defensivo que dominador, pero sabe jugar muy bien con la pelota. Una frase que dijo después de ganar un partido de Champions fue la siguiente: no me importa tener un 30% de posesión y que el rival tenga 70 mientras gane el partido. Todo depende de qué hagas con la pelota. Señor sexo consensuado, estoy de acuerdo. Es una analogía de la frase: no importa que la tengas chica mientras la sepas usar. Y es un tipo que la sabe usar, porque con el balón es un equipo que siempre sale jugando en lo que era el Porto de Conceição. Siento que cada vez que quiero decir Conceição dije Amorim, entonces si dije Amorim durante todo el video, perdón. Pero mira, para que tengas un contexto de lo que era el Porto de Conceição, te digo algunos datos de la liga portuguesa la temporada pasada. El cuarto que más goles metía, con 1.9 por partido, pero el primero en goles encajados, es decir, la mejor defensa con 0.8 goles por partido. Pero para mí los datos más representativos de Conceição es el tema de posesión en Liga y en Champions. En Liga era el primero con 63.7%, un equipo que te dominaba con la pelota, que no te la prestaba casi nunca, pero en Champions era diferente. En su Liga era el primero, en Champions era el 17º, promediando una posesión de 47.9, es decir, a grosso modo, contra rivales peores él dominaba la posesión y el partido con la pelota. Contra rivales en teoría mejores entregaba la pelota y era más reactivo. Un juego que sobre todo se basa en los extremos o los volantes de ese 4-4-2, que en los resúmenes que estuve viendo de su equipo, porque no sigo al Porto, no sigo Liga Portuguesa, pero de lo que he visto me parece la pieza del equipo que es con la que ataca y la que todas las jugadas están hechas para que ellos las exploten. El doble pivote y la doble punta son jugadores que están para generar ocasiones para los extremos. En salida de balón los laterales no participan tanto, toman muchísima altura porque los extremos se van para adentro y el exterior del campo queda para los laterales. La doble punta que utiliza siempre es muy móvil, el doble pivote siempre es un perfil más recuperador y otro más creativo, y es un equipo que termina atacando con mucha gente, con los dos puntas, los dos extremos y los dos laterales. Y todo esto que pinta muy bien, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué contexto tiene el Milan? Bueno, aquí es una parte algo fea. El Milan fue vendido a un fondo estadounidense llamado Red Bear Capital. Estos después despidieron a Maldini. Esto por una diferencia de opiniones. Maldini quería una filosofía de invertir muchísimo dinero ahora para competir con los grandes ya. Y los nuevos dueños dijeron: no, nosotros queremos ser un nuevo Borussia Dortmund, ir poco a poco, no invertir tanto y comprar muy barato jugadores que sean joyas, potenciarlos y después venderlos. Esto Maldini no lo quería, por lo tanto se acabó yendo. Y esta filosofía de comprar caro, vender barato es perfecta con Conceição. Y esa es la idea de los dueños, que son los que mandan. Red Bear Capital, que pagaron 1.200 millones de euros a el fondo Elliott, los dueños anteriores. Este es un fondo gringo que también tiene cierta inversión en el Liverpool, también en el Toulouse de Francia, tiene también algunos artistas involucrados. LeBron James, bueno, no es artista, es deportista mejor dicho, pero otros artistas como Drake también tienen inversiones en este fondo. Y el dueño, el mero el fundador de Red Bear Capital es Jerry Cardinale, pero en teoría el dueño del Milan, que leyendo las declaraciones te vuelve a reafirmar lo que quiere esta nueva directiva, que no le importan tanto ganar títulos, sino ir poco a poco y crecer como empresa. Hace unos días declaró lo siguiente: para la afición mi trabajo tiene que ser ganar a la Serie A cada año, lo entiendo. Para mis inversores que se concentran en el apreciamiento del valor final, mi trabajo es posicionar al Milan en la lucha por el Scudetto año a año. Eso es diferente. La afición pide ganar, los inversores piden posicionar. Además me piden siempre estar en Champions League y llegar lo más lejos posible. Esto maximiza el flujo de caja y el valor del mercado y en consecuencia la longevidad del club. Los de dinero, los del business quieren algo a largo plazo y que sea sostenible. Los aficionados quieren ganar ya. Unos piensan en su club, otros piensan en su negocio. Después, cuando empezaron a haber protestas de los aficionados hacia Cardinale, él declaró lo siguiente: mi mensaje a los aficionados del Milan no parece funcionar, así que diría que el mensaje a los fans es que no les daré ningún mensaje hasta que ganemos, porque entiendo que es lo único que les importa. A esto le añades los malos resultados y en el último partido de Fonseca, que fue el último contra la Roma, donde acaban empatando y ese no lo perdieron de milagro, los aficionados empezaron a cantar Cardinale vete, vete ya. Y es un tipo que teóricamente acaba de llegar. Esos cánticos en contra del dueño fueron los que provocaron que acabaran despidiendo al entrenador, porque los directivos no querían despedir a Fonseca. ¿Y quiénes son estos directivos? Bueno, aquí tenemos que hablar de un viejo
conocido, Zlatan, que se retiró como jugador pero empezó ahora en cuestiones de directiva. ¿Que cuál es su cargo? Pues mira, no se sabe, pero oficialmente es socio operativo y colaborará con el equipo de inversión global de la compañía. Eso es información oficial del Milan. Es la cara visible y un acompañante del director deportivo. Digo director deportivo porque no es director deportivo el que se supone que debería ser lo que es Geoffrey Moncada. Él es el jefe del área deportiva, director deportivo. Las comillas son porque este tipo era un scout, o mejor dicho, era el jefe del scout del que se encargaba de los fichajes, pero el cargo de director deportivo nunca lo tuvo. De hecho, para mí es uno de los principales problemas de que el Milan esté así, porque ni Zlatan hace lo que tiene que hacer y Moncada no es su chamba. Y luego le preguntan a Zlatan y dice: mi rol en el club, yo soy Zlatan y mi rol es ser Zlatan. Si a alguien le da gracia en 2024 que Zlatan diga que hay que ser Zlatan, replantéate la vida. Tanto Moncada como Zlatan fueron los responsables de traer a Fonseca y ellos querían quedarse con Fonseca porque no querían aceptar que se equivocaron. Pero bueno, tanto Zlatan como Moncada fueron muy importantes en traer a Fonseca y ellos querían quedarse con él a toda costa, da igual los resultados que haya tenido el entrenador portugués. Fue Cardinale, el dueño, que no le importó la opinión ni de Moncada ni de Zlatan, quien lo acabó despidiendo con la ayuda de alguien que sí le sabe a esto. Tenemos que hablar de ahora de Giorgio Furlani, el CEO del Milan. Este no es el dueño, pero es el siguiente en el cargo, básicamente como director general. Está en el Milan desde 2018, es de los pocos que tiene experiencia con la propiedad pasada y que sí tiene experiencia en cargos de dirección futbolística. Él es el que convence a Cardinale, el dueño, junto con los cánticos de los aficionados en contra del dueño para que se vaya. Eso y la influencia de Furlani es lo que hace que el dueño despida a Fonseca. Te digo, es de los pocos que tiene experiencia en el cargo y creo que el que tiene que tomar ya las decisiones. Pero bueno, ese es el contexto en los palcos. Ahora vamos al contexto en la cancha. El Milan está octavo, 27 puntos a 8 de Champions League. El máximo goleador de la liga es Reinders con 5 y el máximo asistente Leao con 4. En Champions no están tan mal, decimosegundos con 12 puntos, y viendo el calendario que le queda a Girona y Dinamo de Zagreb, tienen muchas chances de meterse en el top 8, que recordemos que da un boleto directo a octavos de final. Y el equipo ha sido bastante malo. Ya hay un video hablando de Fonseca, de todo lo que pasó en su etapa, en su corta etapa como entrenador del Milan, y lo subí hace 2 días, por ahí está en el canal, pero fue un equipo bastante malo. En resumen, tuvo momentos de Pulisic, Reinders y Fofana creo que se salvaron durante toda la parte de la temporada. Morata es Morata, Leao ha tenido sus momentos, Theo también se ha peleado con el propio Fonseca, han sido un desmadre. Y además una plantilla bastante corta, porque por último vamos a ver lo que puede armar Conceição para su próximo partido, que es este viernes. Siguiendo el 4-4-2 que te comenté, quizás hace un cambio, empieza a jugar con línea de 3, yo no creo, 4-4-2 y a campeonar. Mike Maignan en portería, que creo que puede estar muy potenciado por esa salida con el balón controlado. Malik Thiaw y Pavlovic como pareja de centrales, espero que no juegue Tomori. En el lateral izquierdo, Theo Hernández, que creo que puede estar potenciadísimo con Conceição si trabaja. De Leao pienso absolutamente lo mismo. Si trabaja puede convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Mi duda con Leao y con Theo es que quieran trabajar en cuestión de defender, en cuestión de presionar, a eso me refiero. En el lado derecho de lateral, Emerson o Calabria, los dos son espantosos. Como doble pivote, Reinders Fofana, lo que funciona, no lo toques. Benacer creo que no tiene hueco por lesiones. Y yo aquí tengo una duda, porque en la doble punta creo que va a estar Morata sí o sí, pero el acompañante puede ser Tammy Abraham, lo que hace que Pulisic pase de volante diestro, pero Chukwueze me encaja más en ese perfil diestro, entonces no sé qué vaya a hacer Conceição. Pero este 11 sería el que creo que puede poner Conceição para el siguiente partido, contra la Juve de su hijo, a ver si no le gana el niño. Aún así, es una plantilla que en verano tiene que cambiar muchísimo, largar a gente como Calabria, Emerson, Florenzi, Tomori, Loftus-Cheek, Musa, Benacer por cuestión de lesiones, Jovic, mucha gente que tiene que salir de ese equipo. Y algunos jugadores que quizás no empiezan de titular pero pueden tener minutos importantes, Okafor, que ahí sigue, y Alex Jiménez, made in la fábrica, ojito con este niño. En conclusión, es un tipo que te asegura competir por títulos nacionales y competir bien en Europa, no por títulos pero a un nivel alto. Y mientras hace eso, en lo nacional compites por títulos internacionalmente, das la cara, no ganas nada pero eres un buen equipo. Mientras hace todo eso, te está potenciando un montón de jugadores que compraste barato y que puedes vender muy caro. No es lo ideal para el Gran Milan, pero por desgracia el Gran Milan hace mucho tiempo que no existe. Para este Milan me parece ideal, pero eso ya se verá en el futuro a cortísimo plazo, mediano y también a largo plazo. Ahora ya acabó este video, por lo tanto te pido que te suscribas, dejes un buen like y un comentario. ¿Esperas cosas buenas de Conceição? ¿Esperas que va a ser una basura? Cuéntame. Espero que pases un buen final de año. Si estás viendo 2025 2026, pues espero yo seguir vivo, y recuerda que puedes activar la campanita dándole a mi jeta que está de este lado para que no te pierdas ninguno de los videos que suben a este canal, como estos dos que están apareciendo acá, el último que se subió y alguno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo, que viva Conceição, sexo consensuado, y nos vemos en el próximo video.